Desde el santuario donde Monseñor Romero ofrendó su vida por amor al Evangelio, recibamos la Santa Eucaristía. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Para participar dignamente de este encuentro con Jesús, vamos a pedir perdón en un momento de silencio por nuestros pecados, para que Dios, rico en bondad, nos conceda la gracia de experimentar el perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y la paz a quien lo ama. Por tu inmensa gloria, Por tu inmensa gloria. te alabamos todo, Te alabamos todo. te adoramos Te todo, adoramos todo. te glorificamos. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, Señor Hijo Jesucristo, Cristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Oremos. Celebramos este domingo 17 de enero, el segundo domingo del tiempo ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurren en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y si te llama alguien responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha».
Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. En este segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B, siempre se nos presenta el texto vocacional de San Juan. Los primeros llamados son estos 2 discípulos de Juan el Bautista
que Jesús es presentado por él como el Cordero de Dios. Es decir, lo señala. La importancia que tiene, como hemos escuchado en la primera lectura, es decir, Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos y llegaba al templo a pedir en oración. Eso deberían de hacer las mujeres que son estériles, es decir, no que se ponen en otras condiciones, ¿verdad? Entonces, esta lloraba ahí suplicando a Dios que se compadeciera, porque en la mentalidad judía el no ser madre era como una desgracia, digamos, como una maldición, que ellas tomaban así, y entonces por eso ella estaba suplicando tener un hijo, y Dios se lo concedió, y entonces pequeñito, porque ella lo que tenía era que quería ser madre. Pequeñito lo llevó al templo, que lo cuidara el sacerdote Elí, entonces vivía ahí en el templo. Entonces se nos presenta que Samuel solo conocía la voz de Elí, el sacerdote, porque era el que lo estaba acompañando, que lo estaba instruyendo, pero no conocía la voz de Dios. Y por eso en la noche, cuando todavía dice no habían apagado la vela del Santísimo, digamos ahora, pero del Arca de la Alianza, es decir, oye una voz que le dice, lo llama. Y Samuel dice, aquí estoy. La respuesta es inmediata de este, era pequeño pues, niño, joven. Entonces inmediatamente piensa que Elí, el sacerdote, lo está llamando y va a decir, aquí estoy, ¿me llamaste? Dice, yo no te he llamado, anda a acostarte. Y así por 3 veces acontece la situación. A la tercera vez comprende que es Dios que lo está llamando. Y por eso Él es como el guía, el orientador, como el maestro que le está enseñando las cosas para llegar al encuentro con Dios. Y le dice, si te vuelven a llamar, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces cuando de repente le vuelve a llamar Dios por la 4ª vez, ya cuando se oye la palabra 2 veces del nombre, es que es el llamado del mismo Dios, ¿verdad? Samuel, Samuel. Entonces él respondió lo que le había dicho el sacerdote Elí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces marca como esa experiencia que habla Señor que tu siervo escucha. Es decir, escuchar la voz de Dios. Lamentablemente en estos tiempos no sabemos cómo escuchar la voz de Dios. Es decir, hay mucho ruido y los retiros que hacen los jóvenes de ahora es para ir a gritar ahí un grito para Jesús, un aplauso. Y eso no, es que tenemos que hacer silencio. Ese es el problema, es decir, en nuestros tiempos modernos, es decir, nosotros queremos hacer bulla, pero no queremos guardar silencio para encontrarnos con Dios, para saber escuchar por dónde está soplando el Espíritu de Dios que nos va a hablar. Y esa es lamentablemente la situación. Hoy la gente quiere, Señor, dame una señal. Señales nos da Dios, pero a veces no las sabemos leer esas señales. ¿Cómo los magos descubrieron la estrella? Porque eran estudiosos de esas cosas. Si nosotros vamos a pasar una estrella, ¡ay, qué bonita! Le tomamos foto, pero de ahí no pasamos. Marca como esa experiencia, ¿verdad? Sí, para el recuerdo. Es que esa cometa pasa cada tantos años. Entonces, pero no sabemos descubrir eso. Y esa es la importancia que tiene. Es decir, este joven se está preparando. Ahí, como una vez allá en Petén, en Guatemala, dijo un catequista, ¿verdad? Ay, padre, dice, yo quiero hacer como los papás de Samuel, que lo llevaron. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Le dice el padre. Yo era seminarista. Y entonces le dice, no, si 1 año tiene, dice. Bueno, le dice, nosotros tenemos seminario, pero no guardería, ¿verdad? Entonces, déjalo que crezca y entonces ya el muchacho ya cuando esté. Por eso antes en nuestros ambientes habían esos seminarios menores para llevar los pequeños, para que se fueran instruyendo. Pero lo importante es que cada persona descubra su vocación. No como ahí lo metieron y ahí estuvo, a mi modo había que aceptar, ¿verdad? Porque ese era el deseo de la familia, de tener un sacerdote o, como decían, tener un hijo sacerdote y otro militar. Era vida segura, ¿verdad? Porque, claro, segura que lo mataran al que era militar, ¿verdad? Pero otra cosa no, ¿verdad? Pero marcaba como esa situación. Entonces, concluye el pasaje del
primer libro de Samuel diciendo, Samuel creció y el Señor estaba con él. Es decir, él le bendecía, todo lo que el Señor le decía se cumplía. Es decir, las promesas que le hacía Samuel iba cumpliendo. Está preparando, va a ser un profeta importante en la historia de Israel. Es decir, y llegó a consagrar hasta los reyes de Israel. Entonces eso va a marcar como una experiencia muy bonita en la cual cómo Dios fue diseñando. Es decir, nace de una mujer supuestamente estéril, es decir, que no podía tener hijos, pero Dios la bendice por su súplica constante que acudía en búsqueda de ese encuentro con Dios en el silencio, pues porque ella no gritaba, no hacía nada, solo a veces derramaba lágrimas pidiendo, y entre sus labios, por eso una vez el sacerdote Elí la sacó, le dijo, ahí venís cuando estés buena, creía que estaba borracha. Pero la señora no estaba borracha, estaba suplicando a Dios, ¿verdad? Y luego en la segunda lectura es importante lo que San Pablo afirma y a la cual en estos tiempos que vivimos ya nadie toma en consideración, porque San Pablo dice que el cuerpo no es para fornicar, y el problema ahora en la actualidad, muchos de los novios antes de ir al matrimonio ya van adelantados, como dice la situación, y entonces hasta embarazada va la muchacha. Entonces San Pablo nos hace ver que la importancia que tiene, que el cuerpo es para servir al Señor y el Señor para santificar el cuerpo. Entonces esa es la dinámica a la cual nos quiere llevar San Pablo y que nos está haciendo una reflexión para que nosotros tomemos en consideración. Por ahí se dice, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Verdad? Huyan por tanto de la fornicación. Es una recomendación para toda la juventud de nuestro tiempo. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera del cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo porque es la presencia del Espíritu. Es decir, el cuerpo es para morada de Dios. Así como la Virgen María puso a disposición su cuerpo para que el Espíritu Santo hiciera la obra de Dios para engendrar al único Hijo. Entonces marca como esa experiencia en la cual, es decir, el cuerpo no es para hacer lo que nosotros nos venga en gana, sino es para hacer la voluntad de Dios, que lo hay que seguir. Por lo tanto, San Pablo está recomendando, huyan de la fornicación. Es decir, una recomendación para nuestra juventud, para que crezcamos sanamente. Es decir, muchos en el pasado se preparaban eso, ir al altar, como habían venido a este mundo, es decir, conservando su virginidad. Y eso es como importante que no se pierda de vista esa situación. Es decir, si queremos nuestra salvación, ¿verdad? Si vamos por otro camino, entonces, como decían, comamos y bebamos y que mañana moriremos. Es decir, no se trata de chinche y talepate, dijo uno, todo es cacería, ¿verdad? Tampoco no se trata de eso. Entonces, ahora pasando al texto del Evangelio, San Juan en el primer capítulo nos presenta este texto vocacional en la cual Juan es el que presenta, es el que está preparando los caminos del Señor. Por lo tanto, de sus discípulos hay dos de ellos que lo presenta. Dice, este es el Cordero de Dios. Está señalando, es decir, primero le echa una mirada. La misma mirada que va a echar Jesús sobre Pedro al final del texto. Es decir, Juan dirige la mirada a Jesús y lo presenta diciendo, es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír aquello, esas palabras, siguieron a Jesús. Al ver a Jesús que van detrás de él, les pregunta. Es decir, las respuestas no son tan importantes según algunos autores. Las preguntas son las más importantes. ¿Qué buscan? Esa es la pregunta que hace Jesús. Y le dicen, ¿a dónde vives, maestro o rabí? Vengan y lo verán. Es decir, Jesús no da explicaciones, sino vengan, es decir, la importancia que tiene de la experiencia, el contacto, la vivencia de aquellos encuentros que marcaban como la experiencia que transformaba la vida. Porque el autor, es decir, según algunos, otros dicen que no, pero la mayoría
de comentarista del Evangelio de San Juan. Mi profesor, que 25 años había estudiado el Evangelio de San Juan y sus cartas, que se lo sabía de memoria, decía, es que a Juan se le quedó penetrada en la cabeza la hora en la que lo llamó Jesús. Eran las 4 de la tarde. ¿Cuál ha sido la hora nuestra en que nos ha llamado el Señor a participar? Algunas veces se burlan, ¿verdad? Porque hay señores que durante su vida la llevan de relaja y toda la cosa, pero ya cuando están viejecitos ya se acercan más al Señor, y algunos dicen, los huesitos le trae. Por lo menos fue la hora, las 4 de la tarde para ese señor, no lo pudo llamar antes, sino que, es decir, Dios tiene su momento, porque para Dios no cuenta. Lo importante es el saber responder como Samuel. Es decir, si lo hacemos a temprana edad, mejor, ¿verdad? Porque disfrutamos de ese encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué importancia tiene en la experiencia que estos 2 discípulos tienen con Jesús? Porque fueron a ver, se quedaron todo aquel día y les gustó, les impresionó, les llenó, les cambió su vida. Y entonces, y no solo se conforman con ellos, sino que también van en busca de otros. Es decir, es la promoción vocacional que está haciendo. Y Andrés no fue a encontrar a otros, sino a su hermano. A su hermano, y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó donde estaba Jesús. Como quería, hay unas películas donde dicen, está bueno, vos porque no tienes oficio, yo tengo mujer que mantener, yo tengo que pescar. Pero ese encuentro había marcado a Andrés para toda su vida, por lo tanto, es decir, quiere convencer a su hermano también. Entonces, el otro no dice, no aparece, ¿verdad? Porque queda como en el silencio. Pero lo importante es que este hombre, Andrés, que no tiene mucha popularidad, es decir, no hay muchos lugares, es decir, se le da más popularidad a Pedro por ser el primer papa, pero a San Andrés y a otros apóstoles no mucho, ¿verdad? Entonces, pero este hombre comprendió esa experiencia, que es necesario que otros también le sigan. Jesús, con el bautismo del domingo pasado, ha comenzado la misión, pero sabe que solo Él no puede llegar a todas las personas, necesita colaboradores. Y eso es lo que despertó en estos 2 discípulos, es decir, que los lleva a su encuentro para ser sus colaboradores y van a dar hasta la vida por Él. Entonces eso marcó como esa experiencia de las 4 de la tarde y la importancia que tiene cuando Jesús ve a Pedro, se le queda fija la mirada. Es decir, a ver qué tipo de mirada le dije a Jesús. Es decir, no como esas miradas que lo tragan a uno, ¿verdad? Sino una mirada que impresionó, que atractiva, ¿verdad? Que marcó esa experiencia. Y le dice, Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas. Es decir, que significa piedra, roca, Pedro. Entonces de ahí traducen, es decir, el cambio de nombre en la Sagrada Escritura es cambio de misión, es decir, de pescador va a pasar a ser pescador de hombres. Ya lo hemos escuchado en estos días anteriores en los textos que nos va presentando la liturgia del día. Entonces, que Jesús invita a ser pescadores, les cambia esa misión, nos va llamando a fortalecer ese encuentro con Él. Que Dios pues santifique nuestras vidas y nos ayude a también nosotros. Antes los padres tenían esa tarea de decir, si ellos ya estaban de bajada, hay que conseguir otro para que les sustituya, que haga el relevo, ¿verdad? Como en una ocasión dice, un padre dijo, bueno, si ya están aburridos de mí, entonces vayan a la parroquia de al lado, ahí hay otro más nuevo que les puede enseñar más cosas. Por eso es importante los cambios, es decir, cuando ya alguien ya lleva muchos años, no tiene ya que enseñar. Entonces ya está, sí, ya caducó su círculo vicioso. Sería bueno que cada 3 años, que son los 3 ciclos, A, B y C, ¿verdad? Y entonces ya, y que llegue otro, ¿verdad? Para renovar, para enseñar. ¿Qué le pasó a Juan? Fue eso. Está bien que él crezca y que yo venga menos. Es decir, no se pone celoso, sino se emociona que la gente siga a Jesús. No retiene a sus discípulos, sino que los hace
que sean capaces de seguir a Jesús, que es la misión que debemos de hacer nosotros. Vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí creo. Digan todos conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica, en ella hemos nacido y en ella queremos perseverar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar por la salud de los enfermos. Ana Graviela García Rivas, por la salud de Marta Irene Rivas de García, por la salud de Florencia Isabel Hernández Castellanos, por la salud de Marlene Chávez allá en el Cantón Los Llanitos de Hilo Vasco, por la salud de Francisca Amanda Guerra en el caserío de Quesera, abajo. Petición especial por Miguel Antonio Vega y que está cumpliendo años también, para que Dios le acompañe su vida y le conceda todos los proyectos que tiene para este año. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros difuntos, Sotero Zipaque Vázquez, Pablo Alberto Martínez, Linda Guillén de Martínez, Blanca Rosa Martínez, Jacinto Odilio Ramírez, allá él vivía en Potreríos, del cantón La Hacienda de Hilo Vasco, y Gregorio Hernández Pineda vivía en El Limpio, por Santa Lucía, para que Dios a ellos y a todos nuestros seres queridos estén gozando ya de su presencia por el tío de Daniel, ¿cómo es el nombre de él? Daniel también, para que Dios en su infinita bondad haga que estén disfrutando de esa presencia de Dios en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los novios, para que cultiven el amor de sus vidas y puedan en un futuro ser ejemplo de matrimonios que no viven alejados del amor de Dios, os roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por quienes se sienten llamados al seguimiento del Señor, para que sea el mismo Dios quien los ilumine a tomar una decisión y puedan ser ejemplo, tomar el ejemplo de Samuel y cumplir cabalmente con la voluntad divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los padres, para que motiven a sus hijos, no obliguen, sino que los orienten a tener y no los desalienten tampoco, porque algunos le dicen, vas a quemar el convento, vas a ir ahí. Entonces, que haya motivación, que cada quien decide al final por la vocación a la que quiere elegir en su vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Dios y Padre de bondad, estas humildes oraciones que te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la ofrenda del vino y el pan, toda la creación vuelve a ti, Señor. Nuestras vidas son muertes sin ti. Un nuevo orden nacerá. Vuelve a ti, Señor. Ven, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
Te damos gracias, Señor. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas como también las difíciles. Por ese amor tan grande que tienes para con nosotros, queremos darte las gracias y unirnos con todos los santos que te adoran en el cielo, diciendo: Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros, misericordioso con todos. Te damos las gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él nos reúne en esta fecha de domingo a celebrar la Eucaristía, para que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu a santificar este pan y este vino, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, recordamos, al estar reunidos delante de ti, ese acontecimiento importante que nos llena de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti, está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre bueno, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé la fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, de nuestro obispo José Elías y el arzobispo José Luis y todos los demás obispos. Ayúdanos a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría de ser cristianos. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya murieron. Acuérdate de todos ellos para que gocen ya de tu presencia. Sotero Zipaque Vázquez, Pablo Alberto Martínez, Erlinda Guillén, Blanca Rosa Martínez, Jacinto Olidio Ramírez, Gregorio Hernández Pineda y todos los demás difuntos de nuestras familias. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, San Arnulfo Romero y todos los demás santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus
Discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta los pecados nuestros, sino la fe que nos ha reunido a participar de esta Eucaristía. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a alimentarnos de este banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invitamos a que se puedan suscribir al canal de YouTube San Romero de América para que puedan mandarnos también sus observaciones, sus intenciones, sus necesidades para que las pongamos en la Eucaristía. Quisiera terminar diciendo unas palabras que escriben en un documento, unas reflexiones sobre Monseñor Romero. Monseñor Romero logró integrar en su vida y en su pastoral las principales líneas del reino de Dios que Jesús presenta en las bienaventuranzas como regla o proyecto de vida y felicidad para los suyos, que ese fue su ideal, su búsqueda y su preocupación. Es decir, que Dios nos ayude a todos a mantener siempre firme esa esperanza que a Él le motivó. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Jesús, por todo. Tú de verdad nos quieres. Gracias, Jesús, por todo. Tú de verdad nos quieres. Hoy de nuevo en la misa has dicho que me quieres. Me leyeron tus cartas, me dijeron que viene. Gracias, Jesús, por todo. Tú de verdad nos quieres. Gracias, Jesús, por todo. Tú de verdad nos quieres. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos y todas. Hemos recibido la Santa Eucaristía desde el santuario donde Monseñor Romero ofrendó su vida por el Evangelio.